Bueno, todos los grupos, en realidad, porque algunos trabajan en grupo y otros trabajan individual, ustedes eligieron esa parte, recibieron algo como esto, ¿sí? Que eran sus ejercicios, ¿cierto? Donde salían las instrucciones, ¿cierto? Y ustedes tienen que tener todo esto, ¿sí? Es un informe, ¿cierto? Que va a tener portada, que va a tener una introducción donde tienen que hablar de estos temas, ¿ya? Relacionando un tema con otro. Eso es lo que me voy a fijar yo. Y, ¿cierto? Explicar poquito qué es lo que van a hacer acá. Después de la introducción, ¿cierto? Viene otra hoja donde tienen que hablar sobre los tipos de soluciones que se pueden encontrar en un sistema. Eso lo sacan de una clase que vimos, ¿sí? Hubo una clase donde les mostré tres gráficas y les decía ya, ¿qué tipo de rectas son estas? Estaban las secantes, estaban las paralelas y ese tipo de cosas. Es esa parte, es algo súper corto. Y dependiendo del tipo de recta, ¿cierto? Era la cantidad de soluciones que ustedes podían tener. Eso es lo que va en esta parte. Después era lo de, entramos ya al título que es método gráfico, y es cuando vamos a empezar a resolver, ¿cierto? La primera parte. Entonces, método gráfico va a ser su título. Ustedes explican ahí, ¿cierto?, qué cosa es el método gráfico, en qué consiste, ¿ya? O sea, es como si otra persona les preguntara y ustedes, ¿cómo le explicarían a él en qué consiste el método gráfico? Sin resolver todo, ¿sí? ¿De qué se trata, no? Y empiezan entonces con la primera parte. Resolver, ¿cierto?, sus sistemas de forma manual, ¿sí? No con GeoGebra. El GeoGebra lo pueden usar si ustedes quieren para comprobar los resultados, por ejemplo. Les puede servir para eso, ¿ya? Pero este procedimiento se hace en Word, ¿sí? No en el cuaderno, en Word. Y se los mostré yo, ¿cierto? Porque les compartí un ejemplo, que es este de acá. Este ejemplo se los compartí para el método gráfico, ¿se fijan? Y estuvimos una clase en eso. Tenían que decir, ya lo expliqué esto, ¿cierto? ¿De qué se trata el método gráfico? Y venía lo de resolver los sistemas. Y con este método, ¿ves? Por eso les mostré esto. Entonces todos recibieron dos sistemas y van a tener que seguir estos pasos. Se resuelve en 4 pasos. Entonces lo que va a pasar es que cada grupo, ¿cierto?, va a tener una ecuación diferente acá y acá. Entonces el procedimiento lo siguen, ¿cierto?, pero van a tener otros resultados. Cada uno va a tener que hacer una tabla con cada ecuación, ¿cierto?, dándose valores. Y esto es lo único que sacan de su cuaderno, ¿sí? La gráfica. La gráfica la hacen en su cuaderno, de los puntos que pusieron acá, ¿cierto?, con colores, para saber cuál es cuál, y ubican ese punto, donde se cruzan. Si es que se cruzan, ¿ya? Por eso, acuérdense que vimos 3 tipos de soluciones. Puede que de repente no se crucen, y serían paralelas y no tendría solución, por ejemplo, ¿ya? Si ustedes hacen bien la gráfica, debería darles en algún punto, o en algún punto medio, ¿sí? Podría pasar también que de repente les dé, no sé, 3,5, 0,5, ¿sí? Pero fácil de identificar. Y me dan la solución, que al final es ese punto, ¿ya? Eso es con respecto a los sistemas. Como les decía, si quieren, pueden usar GeoGebra para comprobar sus resultados, ¿ya? Porque igual debería darles las mismas rectas y el mismo punto. Pero solamente para eso en esta parte, los que podrían usar de GeoGebra, ¿ya? Porque lo tienen que hacer de esta forma. En un ratito más vamos a ver algunos despejes aparte, ¿sí?, de estos que están acá. Porque ahí parece que hay dificultad, ¿ya? Ya, eso es una parte. Y no confundirla entonces con la que sí usa GeoGebra. ¿Cuándo usamos GeoGebra? Para resolver los sistemas, ¿sí? Ya, a partir de problemas. Esto, ¿cierto? Lo que mostré recién, entonces lo hacen 2 veces, para ese sistema y para ese. Bueno, seguramente van a tener otro diferente, pero me refiero a que son 2 sistemas que tuvieron cada uno, entonces hay que hacerlo 2 veces. Después viene resolución de problemas, y todos también recibieron 2 problemas, ¿sí? Entonces, en esa misma hoja de ejemplo que les compartí, ¿cierto? Yo resolví un problema para que ustedes vean cómo se hace en Word, ¿sí? Entonces, acá está el ejemplo otra vez, y aquí está el ejemplo para el caso de los problemas, ¿se fijan? Ahí tienen un problema, ¿cierto? Y también están los pasos, entonces ustedes también van a tener que hacer 4 pasos. Primero, según su problema, ¿qué cosa es el X? ¿Qué cosa es el Y? ¿Ya? Después, ¿cuál es el sistema entonces que corresponde al problema que está ahí?
Ya, esto lo hacen en Word, ¿cierto? Y se van a GeoGebra. Van a ir a GeoGebra y ustedes, como tienen su sistema, ¿cierto? Van a escribir esto que está acá, soluciones, y escriben su sistema, ¿cierto? Y eso les va a dar al tiro la solución. ¿Ya? Esa es una cosa. Y es una de las imágenes. Se fijan, esta es una imagen, ¿no? Son tres. ¿Ya? Por eso hablo de tres imágenes de GeoGebra. La otra es cuando ustedes escriban las ecuaciones acá con colores, ¿cierto? Ecuación 1, ecuación 2, y al mismo tiempo se va a ir generando esta gráfica en esta parte. ¿Fija? Y entonces, como esta está en verde, yo voy a hacer, esta es la recta que corresponde a esta ecuación, por eso va con colores. Y el punto de intersección, si es que hay. ¿Sí? Y esta es otra imagen, ¿se fijan? Ahí está la segunda. ¿Cuál es la tercera? La gráfica. Por eso son tres imágenes. ¿Ya? Son tres imágenes para este problema y son tres imágenes para el otro problema. ¿Sí? Entonces, de GeoGebra sacan estas tres imágenes y una de esas le dice la solución. Y ahora que tiene la solución, vuelven acá a Word, ¿cierto? Y entonces, ¿el X qué cosa era? Acuérdense que el X es la primera coordenada que aparece en esta solución, y este es el Y. Entonces, como ustedes ya dijeron qué cosa era cada uno, bueno, ahora le ponen el valor. ¿Sí? Por ejemplo, acá era el precio del kilo de limones, entonces si el X era 7,20, eso me está diciendo que un kilo de limones vale 7,20. ¿Sí? Eso es el paso 3. Interpretar estas soluciones que sacaron de GeoGebra. Y por último, ¿cierto? Es responder la pregunta, ¿ya? Porque aparte de eso, siempre hay una pregunta. Hay preguntas que se pueden responder directamente con los valores de X e Y, y hay otras preguntas que tienen que hacer algún cálculo extra. Por ejemplo, en este caso, había que hacer un cálculo extra, porque la pregunta era, ¿cuánto valen al final 3 kilos de tomate? Entonces, si sacamos que un kilo de tomate valía 9,50, entonces 9,50 por 3 me dice cuánto valen los 3 kilos. Y doy mi respuesta, no se olviden de eso. ¿Se fijan? Entonces, para los problemas uso GeoGebra. Y son dos problemas. Y después de eso vienen las conclusiones. Y ahí me envían su trabajo. ¿Ya? ¿Dónde se envía el trabajo? Acá está el correo, de aquí lo sacan. ¿Ya? Para que no me lo estén preguntando, porque aquí se los dejé. Aquí estaba, cierto, las consultas, y el día jueves había un horario de consulta. Dos personas nomás hicieron consulta. ¿Sí? Eh, cierto, el trabajo en Word, cierto, pide editor de ecuaciones, y por eso es que, para facilitarles eso, es que yo les compartí el ejemplo. ¿Ya? Porque el ejemplo ya está usando el editor. ¿Se fijan? Esto es el editor, eso está en editor, esto también está en el editor, entonces ustedes podían ir escribiendo aquí mismo. Mi ecuación es diferente, bueno, borro esta y escribo la otra. Pueden usarlo de esa forma. En todo caso, el editor aparece acá. ¿Sí? Ese es el editor de ecuación. Ya, eso es básicamente lo que hay que hacer. Ahora voy a ver un poquito consultas que me han hecho. ¿Ya? A ver si hay algo por acá. No, hoy día no hay sala. Ya. Lo que quiero son las consultas que ustedes me tengan que hacer, porque, por ejemplo, el jueves no se conectó casi nadie. Después, el día viernes, algunos me empezaron a preguntar, a pesar de que no se conectaron el jueves. Y ahora tienen que aprovechar de hacer esas consultas. Ujú. Si queda tiempo y nadie me está haciendo consultas, sí, puedo hacer algunas sesiones a lo mejor, para que trabajen, aprovechen el tiempo. Pero antes de eso, quiero las dudas y hacer algunos despejes, como les dije yo, ¿ya? Porque aquí vi errores, los que alcancé a ver. Entonces vamos a ejemplificar otras ecuaciones y vamos a despejar el I, ¿vale? No, si el plazo es hoy día, todo el día, y le dan su pauta, ¿ya? Porque cuando me hacen algunas preguntas, ahí yo me doy cuenta que la pauta no la leyeron. Y ahí dice, cierto, si se lo entrega al día siguiente, ¿qué descuento tiene? ¿Sí? Eh, el descuento no es tan grande por si acaso. Es solo porque, para que se entienda que hay que intentar entregarlo en la fecha que se dice. ¿Sí? Entonces, en esta parte dice, ¿sí? Se entrega el 2 de diciembre por email, ¿ya? Y acá están los descuentos. ¿Eh? Logrado, tienes todo el puntaje, que son 2 puntos en esta parte, si lo entregas hoy. Si lo entregas mañana, tienes 1 punto.
pasado mañana no te doy puntos en esta parte. Y si lo entregas después, ya te cambia el porcentaje de exigencia. En otras palabras, la escala aumenta. Así funciona. Y aquí tienen que leerlo porque siempre pierden puntos porque no leen estas partes. ¿Cómo se entrega el archivo? ¿Se fijan? Lo que pide la portada, aquí dice específicamente lo que tienen que colocar en la portada. ¿Ya? Lo que es parte de ortografía, cómo escriben. En esto le ayudé porque al final, como les di el ejemplo, si siguen los pasos, está ordenado. Lo que pasa es que el que no sigue los pasos a lo mejor no está tan ordenado y tengo que ver si se entiende claramente lo que fueron haciendo o no. Pero por eso les compartí un ejemplo para que puedan guiarse por ese y no tengan descuentos en esta parte. Introducción, conclusión. ¿Sí? Esto está en una clase. ¿Sí? Son 3 casos. ¿Ya? Y lo tienen que buscar ahí, lo que pasa es que tienen que escribirlo en su archivo. ¿Ya? ¿Qué es el método gráfico? Les dije que cómo lo explicarían en pocas palabras. Es como 2 líneas al final. No creo que necesiten más. Y esto ya tiene que ver con los 2 casos, por lo de resolver los sistemas, ¿cierto? Como está en el ejemplo, y resolver los problemas, y esto usa GeoGebra. Entonces ahí pide las imágenes, si están o no están, ¿cierto? ¿Cómo son esas imágenes? ¿Ya? Esto tienen que leerlo. Ahí está el correo, ¿se fijan? Es que depende cómo se ve la ecuación, tendría que verla. De que me dices que la hiciste en Excel, tendría que ver cómo está eso. Ahora mi pregunta es, cuando dices yo hice una ecuación en Excel, ¿te refieres a esto? ¿Ese procedimiento? ¿A qué te refieres exactamente? Porque esa es mi duda igual. Mm, No, no, no. Si sigue las instrucciones, Catalina. Yo por eso di el ejemplo y ese día lo dije. Tienen que escribirlo acá en el Word. ¿Sí? No se trata de que van a escribirlo todo en el cuaderno y después van a pegar la imagen. No es así. Por eso lo expliqué en una clase, me di el trabajo de hacer una clase y más encima hacer un ejemplo para que eso no pase. ¿Ya? No, el método que estamos aplicando es este, método gráfico, y los otros métodos no los vimos. Los otros métodos, por eso no estoy evaluando los otros métodos. ¿Sí? El método que tienen que usar es el método gráfico y lo vamos a hacer de 2 formas. En este caso lo vamos a hacer, ¿cierto?, con tabla y acá la gráfica. Y para los problemas lo vamos a hacer con GeoGebra, que también es gráfico, solo un método gráfico. No hemos visto ningún otro método y lo que se está evaluando es si saben ocupar el método gráfico. ¿Mm? Y ese es el método que tienen que colocar acá. Y por eso es importante que cuando ustedes vayan a resolver, ¿cierto?, cualquier trabajo o evaluación o prueba, lo que sea, lean primero las instrucciones antes de empezar a resolver, porque las instrucciones les van diciendo qué es lo que les están pidiendo. ¿Ya? La pauta les va diciendo ahí, hizo la tabla, hizo tal cosa, entonces ahí le está diciendo el método que tienen que ocupar. Errores de despeje. Ya, eso, si tienen más dudas, me las van colocando en el chat. Errores de despeje. Ya, el que, de hecho, aquí está el ejemplo. La mayoría, por ejemplo, si les hubiera dado esta ecuación, aquí la mayoría me hubiera puesto que va a dividir por 2. Ese es el error que casi todos tienen, los que alcanza a ver, ¿sí? Los que me preguntaron. En clase, cierto, yo intenté explicarles que esto no se trata de que se pasan con signo contrario. Eso, yo les dije que no se aprendan eso porque eso no es así. ¿Ya? Pero se olvidaron. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Yo intenté explicarles, por eso les colocaba esto acá. Es que yo, dependiendo de lo que quiero eliminar, ¿cierto? Como yo quiero que el i quede solito al final, voy a tener que empezar a eliminar cosas de este lado para que quede solo. ¿Cómo se elimina? Bueno, primero, ¿cierto? Ese x lo voy a eliminar. Entonces, ¿qué pasa?
Si yo resto x, no es que estoy pasando hacia el otro lado el x con signo contrario, no es eso. Visualmente pareciera que es así, y por eso algunos se lo aprenden de esa forma, pero eso no es verdad, ¿sí? Lo que yo hago es querer eliminar eso. Entonces, ¿qué pasa si yo resto x? Lo que coloque acá es que lo voy a aplicar a ambos lados. Entonces, a este lado voy a restar x, por decirlo de alguna forma. Entonces, a ver, esto de aquí va a quedar exactamente igual. X, ¿cierto? Menos 2i. Voy a hacer un poco de espacio aquí. Mm, ya, ya, ¿cierto? Copié exactamente lo mismo y al otro lado también, ¿sí? Este paso normalmente nosotros no lo escribimos, ¿sí? Y no lo estoy pidiendo que lo escriban, pero quiero que lo entiendan porque yo lo expliqué en clase que se hace, ¿ya? Y por eso es que después se ve el X así de esta forma al otro lado, ¿ya? Es por este paso que normalmente uno no lo escribe. Voy a restar X a ambos lados. ¿Y por qué resto X? Dirán ustedes. Bueno, porque al restar X, aquí voy a tener que X menos X se van. Entonces ya no va a aparecer a este lado. Y por eso solamente queda menos 2i. Esa es la razón, ¿ya? La X se eliminó. No es que la pase para el otro lado, ¿ya? Y por eso queda eso. Pero como es una ecuación, la ecuación es igual que una balanza. Entonces, si yo agrego algo a un lado, para que siga el equilibrio, al otro lado tengo que agregar exactamente lo mismo. Y esa es la idea. Entonces, como acá agregué menos x, ¿cierto? Restar x, acá también tengo que restar x para mantener el equilibrio y la ecuación sea la misma, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Esto no se puede sumar o restar porque no tienen las mismas letras, entonces queda tal cual, ¿ya? Y por eso después se ve así, y suele prestarse a confusión que uno diga, ah, lo que pasa es que tomé ese X y lo pasé con signo contrario. Eso no es verdad, ¿ya? Visualmente coincide, ¿cierto? Pero lo que uno está haciendo realmente es que a ambos lados restó X. Y acá al restar X, entonces estas se fueron y quedó solamente eso. Y al restar X a este lado, no puedo hacer resta ni suma porque no tienen las mismas letras, entonces queda tal cual, ¿ya? Y esa es la razón. Entonces eso de que pasé al otro lado con signo contrario, olvídense de eso, ¿sí? Porque al final es una buena forma tal vez de recordarlo, pero a mí no me gusta porque siempre cometen el mismo error cuando hay que dividir, ¿sí? Siempre pasa lo mismo. Como se lo aprendieron de esa forma, acá miran tengo el menos 2, entonces como lo voy a pasar al otro lado, le voy a cambiar de signo. Ya, por eso no me gusta que se lo aprendan así, porque al final esta parte siempre se equivocan. ¿Ya? Ya, esa es la razón entonces por lo que llegamos a esta, ¿sí? Entonces no es que yo pase al otro lado con signo contrario, sino que a ambos lados voy a restar x, ¿sí? Ya, eso es lo primero. Eso no es necesario que ustedes lo escriban, ¿sí? Si ustedes se lo aprenden bien, ¿cierto? Sabemos por qué queda de esa forma. Si quieren escribirlo para no equivocarse, no hay problema, ¿ya? Pero no es una obligación. Después, ¿cierto? Mm, Vamos a volver a cómo estaba esto. Viene el siguiente paso. Ya estamos en esta parte, ¿ya? Y aquí es donde les digo yo que por aprendérselo de esa forma, de que paso para el otro lado algo con signo contrario, es que se equivocan en esta parte. La misma idea que apliqué acá, ¿cierto? Quería que desaparezca el X, entonces resté X porque así lograba que se vaya y no estuviera, ¿sí? Pero lo aplico a ambos lados. Esa idea la quiero acá ahora, ¿sí? Ese de menos 2 me molesta para que el I esté solo. Entonces, mmm, aquí la embarré. Entonces, como a mí me molesta, quiero deshacerme de ese menos 2 que está ahí, ¿sí? Ese, que está multiplicando, ¿sí? Lo que voy a hacer es dividir por menos 2, pero a ambos lados. Al final, eso es lo que se hace, ¿ya? Entonces, cuando yo acá, ¿cierto? Divida por menos 2, lo que va a pasar es que yo puedo simplificar. Entonces, este se va con ese, y por eso es que acá no aparece, ¿se fijan? Esa es la razón, no es que yo lo pase para el otro lado. Y por la misma regla que tengo que aplicar lo mismo a ambos lados, acá también tengo que dividir por 2, ¿sí? Entonces, divido por 2 a ambos lados, ¿sí?
la misma regla que tengo que aplicar lo mismo a ambos lados, acá también tengo que dividir por 2, ¿sí? Entonces divido por 2 a ambos lados, ¿sí? Esa es la razón, que nosotros no la escribimos normalmente. Ahora, como acá todo lo dividí por 2, quiere decir que tanto S está dividido por menos 2, ¿cierto? Y por eso aparece dividido por menos 2, y S también. Y por eso este también aparece dividido por menos 2. Ya, esa es la razón por la que se ve así. Pero entiendan que no es que yo tome este número, ¿cierto? Y lo pase al otro lado con signo contrario y dividiendo, sino que dividí por menos 2, porque ese era el número que estaba delante, con signo y todo, a este lado y a este lado. Producto de eso es que a este lado se van a ir, ¿cierto? Y va a quedar solamente I. Y producto de eso es que a este lado todo va a quedar dividido por ese numerito, tal cual es, ¿ve? No le cambió nada. Y entonces divide a S y divide a S. Por eso quedan de esa forma. ¿Ya? Esa es la razón. Luego, ¿cierto? Viene la parte de ver la regla de los signos, ver si se pueden simplificar. Hay casos en que se puede incluso hacer la división y da exacta, ¿sí? Ya, esa es la parte que viene ahora. ¿Ya? Pero la razón de qué es lo que voy a dividir acá es esa. Ver el numerito que está acá, ¿cierto? Y por ese mismo número divido. No le cambio signo ni nada. ¿Ya? Acá, ¿cierto? Por regla de signo, esto debería quedar positivo cuando resuelva esta división, ¿sí? Entonces, por eso lo dejé positivo. Y acá también, pues, negativo y negativo, ¿cierto? Va a terminar quedando positivo. Ya, hasta ahí estamos. Eso es como se despeja correctamente y es el error que vi en varios, ¿sí? Esta parte de aquí. Después, también me interesa aclarar esto de el X, ¿cierto? Les quedó una fracción, entonces hay que ver qué número escojo. Por ejemplo, eh, la gracia es que si se fijan, como tienen el mismo numerito acá abajo, voy a poder sumar lo que está acá arriba. Entonces la gracia es escoger un numerito que al sumarlo con 5 lo pueda dividir por 2. Ya, esa era mi idea. Entonces, por ejemplo, si yo tomaba el 1, 5 más 1 es 6, y 6 se puede dividir por 2, sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que el i me daba un número entero y no me daba una fracción. No es una obligación, pero es para evitar, ¿cierto?, que el i les dé una fracción. Por ejemplo, si yo escojo el 2, ¿sí? 5 más 2, 7. 7 dividido 2 me queda fracción. Entonces el i sería fracción. Entonces, para evitar eso es que yo escojo algunos números más convenientes que otros. No quiere decir que el otro esté mal, pero a lo mejor 7 partido por 2, cuando ustedes quieran graficarlo, les va a costar ubicarlo bien. Y les puede después dar la recta un poco corrida y no les da el resultado. Entonces, por eso se escogen números que sean más fáciles, ¿cierto? Después de graficar. O sea, numeritos que acá me queden puros números enteros. Entonces, depende de la ecuación que les quedó acá, hay unos X que son mejores que otros para escoger. No es que uno sea esté bueno y otro esté malo, sino que uno es más fácil que otro. ¿Ya? Y aquí tengo una pregunta. Si al despejar el i queda un signo negativo adelante, ¿adelante de dónde? ¿Del i? Es que no va a quedar, pues, porque si el número es negativo, tú divides por un número negativo, entonces se van a ir los números y nunca te va a quedar el negativo adelante. Y si de repente, ¿sí?, que tuvieras algo como esto, supongamos que tengo algo como eso, ¿sí? Ya supongamos. Ya no sé cómo quedó eso. Bueno, ¿cuál es el número que está acá adelante? Que no se ve, pero tú sabes que está, ¿cierto? Esto que está ahí al final es menos 1. ¿Sí? Es menos 1 el que está multiplicando a ese de ahí. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Dividir por ese número para que desaparezca. Entonces, acá al dividir por menos 1, se van y queda el i tal cual. ¿Sí? En cambio, bueno, como acá dividí por menos 1, acá también. Entonces, por eso que acá también debería aparecer menos 1 más 2x, por ejemplo, partido por menos 1. ¿Sí? Después viene la parte que dije yo, ver los signos. Positivo o negativo, hasta al final va a terminar quedando la división, se puede hacer. Pues, va a quedar menos 3, va. Menos 3. Acá el más, ¿cierto? Con el menos 2x. Y ahí estaría despejada esa, por ejemplo. Pero es la misma regla de aquí. Yo me fijo, ¿cuál es el número que está acá adelante? Este era menos 2.
Entonces divido todo por menos 2, a ambos lados. Acá, menos 1. Entonces divido todo por menos 1, a ambos lados. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que esa parte uno no la escribe. Como que uno ya dividir por menos 1 sabe que esto va a desaparecer, entonces por eso en este paso no lo escribe y escribo el tiro el i solo. ¿Sí? El problema de eso es que algunos piensan que pasé una cosa para el otro lado y en realidad no fue eso. Más dudas. Ya, si alguien no tiene dudas y quiere trabajar, ocupar el tiempo para trabajar, lo puede enviar a una sesión. Mientras el resto, si tiene dudas, puede seguirme consultando acá. ¿Sí? Ahí tienen que decirme ustedes. Ya, a ver, voy a hacer otra ecuación, vamos a despejar otra ecuación para que igual quede claro. ¿Sí? A ver. Y ahora voy a hacer otra ecuación, ¿ya? Aparte de esta, para ver si queda claro esto de despejar. Por acá abajo lo vamos a hacer. Ya supongamos que tenemos la siguiente ecuación. Mm, ya 6x más 2y. Eso, por ejemplo. Quiero despejar el i, entonces lo que voy a hacer es que quiero eliminar ese 6x. Entonces, ¿qué pasa? Si yo resto 6x a este lado, ¿cierto? Va a aparecer el 6x negativo, entonces 6x menos 6x se van y queda solamente 2y positivo. ¿Sí? Esa es la razón. Eh, pero así como resté 6x acá, a este lado también resto 6x. Y por eso aparece también a este lado. ¿Ya? No es que lo haya pasado de un lado hacia otro. ¿Ya? Lo que pasa es que lo escribí en ambos lados, pero acá se va con ese, y por eso no aparece. Acá también lo escribí, pero no lo puedo sumar ni restar con ese número porque no tienen las mismas letras, entonces queda ahí, se ve. ¿Sí? Entonces, claro, visualmente pareciera que lo pasé hacia el otro lado con signo contrario, pero no es eso lo que hice. ¿Sí? Esa es la confusión que se ve. ¿Sí? ¿Ya? Después tengo el problema acá que el i no está despejado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago con ese 2? Entonces voy a tener que dividir para que desaparezca ese 2. Y divido por el mismo número. ¿Sí? Divido por 2. Si yo divido por 2 acá, estos se van a ir y va a quedar solamente el i. ¿Ya? Esa es la razón por la que divido por el número con el mismo signo, para que se eliminen, porque si le cambio el signo, entonces no van a ser iguales y no se van a eliminar. Va a quedar un signo negativo ahí dando vueltas. Ya por eso no se le cambia el signo. Pero como les dije, siempre se aplica a ambos lados. Entonces, si acá dividí por 2 y se fue eso, acá también tengo que dividir por 2. Por lo tanto, queda el 4 dividido por 2, ¿cierto? Y el menos 6x también queda dividido por 2. ¿Sí? Esa es la razón. ¿Ya? Entonces, no es que haya pasado ese número hacia el otro lado. ¿No? Y si se fijan, no cambia de signo, si ustedes ven. ¿Sí? El número que estaba acá es el mismo que aparece al otro lado, por decirlo de alguna forma, aunque ustedes saben que no es que lo estoy pasando hacia el otro lado, ¿ya? Pero visualmente, como les da esa impresión, fíjense que no ha cambiado de signo, si lo quieren ver de esa forma. Aunque yo les recomiendo que la trabajen de la otra, ¿sí? Como que a ambos lados voy a aplicar lo mismo. ¿Mm? Acá se puede, ¿cierto?, hacer la división, da exacta, y por regla de signos positivo-positivo queda positivo. ¿Sí? Acá también se puede hacer, ¿cierto? 6 dividido 2 me da 3, el x queda ahí, ¿cierto? Y por regla de signos, este negativo con ese positivo queda negativo. Y ahí estaría despejado, ¿se fijan? Así que aquí puedo escoger cualquier valor de x y no me va a dar fracción, así que da lo mismo. Veamos otro. ¿Sí? Ahora voy a trabajar uno que tenga el signo cambiado acá. Por ejemplo este. Ya, menos 5x menos 2y igual 5.
Ya, ese por ejemplo. La misma idea. Este es el que quiero eliminar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer en este caso? Sumar 5x. ¿Ya? Al sumar 5x a este lado, ¿cierto? Más 5x, estos se van a ir. Y por eso no aparecen después acá abajo. Y aparece todo esto, ¿sí? Aquí algunos tuvieron un error porque al pasar de aquí a acá, este signo lo olvidaban, ¿sí? Acuérdense que es todo esto, ¿ya? Bueno, si acá sumé 5x, para mantener el equilibrio, acá también tengo que sumar 5x, ¿ya? Y por eso es que se ve el 5x acá, ¿ya? Y como les dije, para que quede claro, no es que lo haya pasado de un lado para otro, ¿sí? Se ve, ¿cierto? Porque acá no pude sumar estos dos numeritos porque no tienen las mismas letras. En cambio acá no se ve, ¿cierto? Porque al 5x menos 5x me da 0, por eso no lo escribí, ¿ya? Pero no es que lo haya pasado hacia el otro lado, sino que el resultado de esto me da 0 y por eso no lo escribo. Y en cambio el resultado acá queda todo esto que está aquí, ¿ya? Viene la parte de ahora de eliminar esto que está acá, ¿sí? Entonces, para simplificar y se vayan, y solo quede el i, debería dividir por este mismo numerito que está acá. Entonces, por eso voy a dividir, ¿cierto?, a ambos lados de la ecuación por ese mismo número, ¿sí? Menos 2. Entonces, acá divido por menos 2 y esto se va a ir porque tienen el mismo número y el mismo signo y va a quedar solamente el i. ¿Ya? Esa es la razón. Ya. Escribo esto y respondo la duda de la Montserrat. Y acá, ¿cierto? También tengo que dividir por menos 2. ¿Ya? Si lo hice a un lado, al otro lado tengo que hacer exactamente lo mismo. Entonces, divido por menos 2 el primero, divido por menos 2 el segundo, ¿sí? ¿Se fijan? Por signo, ¿cierto? Este queda menos 5 medio. Por signo, ¿cierto? Este queda menos 5x partido por 2. Ahí estaría despejada. Ya. ¿Cuál es la consulta, Monserrat? Sí, mister, tengo una pregunta. Ujú. Esa es la Ya. ecuación que hizo recién, La ¿por qué roja. al menos, sí, por qué al menos 5x pasó positivo y el menos 2 sí, o sea, el menos 2 pasó igual al otro lado? No es que no pasan cosas por el otro lado, pues eso es lo que intento decir, que no, eso es un error No, sí, que, pero ya, mi pregunta es por qué a ese al menos 5 primero ujú, estaba negativo allá y allá quedó positivo, y por qué el menos 2 ujú, de ya, abajo quedó negativo en los dos lados. Esa es mi ya, pregunta. ya. Acuérdate, ¿cierto? Que lo que yo quiero es eliminar esto, ¿cierto? Entonces tengo que escoger algo para sumar. Entonces lo que yo voy a hacer, esta la voy a escribir tal cual, ¿sí? Menos 5x, ¿cierto? Menos 2y, y voy a sumar 5x. Eso es lo que estoy haciendo, a este lado. Al otro lado, tengo que sumar exactamente lo mismo. Si está el 5, entonces para que se mantenga el equilibrio, sumo exactamente lo mismo que sumé acá, 5x. ¿Sí? Listo. Resuelvo lo que quedó aquí. A este lado, S y S me da 0. Y por eso ya no los escribí acá abajo. Esto queda, y lo escribí. ¿Se fijan? A este lado, esto no lo puedo sumar porque no tiene la misma letra, y por lo tanto queda exactamente igual. Y por eso da ese resultado, ¿te fijas? Esa es la razón. ¿Sí? Ah, ya, gracias, ahí entendí. ¿Sí? Ya, y algo parecido pasa con la de acá, que también, ¿cierto? Cuando estuvimos viendo el ejemplo anterior, no este, el anterior, ahí lo escribí todo. Esta parte de aquí se supone que también debería ir algo que casi nadie lo escribe, ¿sí? Voy a escribir esto, tal cual estaba, menos 2i, ¿cierto? Y al otro lado estaba 5 más 5x, ¿cierto? Y como dije, aquí estoy diciendo, a ambos lados voy a dividir por menos 2, ¿cierto? Entonces, a este lado divido por menos 2 y a este lado también, ¿sí? Para mantener el equilibrio, ¿ya? Entonces divido por lo mismo a ambos lados. Esa es la idea. Acá esto se simplifica y por eso solamente queda el i, ¿ya? Y acá, ¿cierto? Queda esto, ¿ya? Esa es la razón por la que a este lado se ve un número negativo. El mismo signo que tenía al otro lado, sí.
¿Se fijan? Quedaron de esa forma. Pero es por eso, ¿ya? Acuérdense, es lo que estoy haciendo es aplicar la misma a ambos lados. Después resuelvo nomás. Y esas son las razones por las que de repente, se fijan, coincidieron los signos, ¿ya? Que es el resultado de la operación acá. Y así funciona. Ya. ¿Más dudas? ¿Nada más? ¿Dudas puntuales de algunos? Aprovechen ahora, aunque haya más gente. GeoGebra. ¿Todos saben pasar cosas de GeoGebra? Mister, yo no puedo explicar, es que no sé cómo pasar la imagen. Uh-huh. A ver. A ver. Nueva función. Acá. Y aquí estoy en GeoGebra, ¿sí? Todos deberían tener estas tres ventanas, ¿ya? Porque las tres imágenes que pido, ¿cierto? Esto es para los problemas, no es para los sistemas que están con puros números, es para resolver problemas. Lo pueden usar en el otro para comprobar los resultados, nada más que eso, ¿ya? Voy a sacar una imagen de esta ventana, una imagen de esta, y una de la gráfica, ¿sí? Habría que inventar ecuaciones. A ver, aquí se supone que uno, si quiere las soluciones, ¿cierto? Escribía soluciones, ¿ya? Después, ¿qué cosa colocaba? A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan o no? ¿Ya qué paréntesis? Ya, pero si les pasara lo mismo, ya no me acuerdo. Para eso van al ejemplo, pues vamos acá al ejemplo, ¿sí? Para eso sirve esta cosa. Y aquí está, pues. El redondo y después el de llave, ¿sí? Si es que se llegan a olvidar, hay información de dónde sacar lo que falta, ¿sí? Entonces redondo y después de llave. Bueno, ahí y ahí. Y ahí tendría que escribir las ecuaciones, ¿cierto? Separadas por una coma. Entonces puedo inventar cualquiera, ¿no? Ya que estamos en un ejemplo, ya 2x más 8 igual 12. Y a lo mejor nos va a dar con fracción, porque la estoy inventando así. Y, no sé, 5x menos 3 igual 2. Ya, por ejemplo, aquí hay que tener cuidado para la hora de la imagen. Bueno, me borró la cuestión. Ya que me había dicho, Catalina Ojeda me había dado los paréntesis también. Ya. Y entonces aquí están las dos ecuaciones. A ver, un poquito. Ahí. Y ahora estaba escribiendo 5x más, me faltó el 8y, 5x más 3y. Ahí sí. Ya, ahí por ejemplo. Entonces ustedes escriben sus ecuaciones y acá les va a dar la respuesta. Por eso les decía yo que en la que no es de problemas, ¿cierto? Yo no pido GeoGebra, pero ustedes pueden usarlo para comprobar si la respuesta a la que llegaron es la misma que tenía que dar o no. Porque pueden ver si llegaron a los mismos valores cuando ustedes grafican, ¿sí? Les puede servir para eso. Pero esta parte de GeoGebra yo solo la pido en el informe en la parte de los sistemas, los problemas, ¿ya? Ya, esta es una cosa que tienen que hacer. Después, entonces a esto es una imagen que ustedes van a tener que sacar, pues esta imagen de aquí, ¿cierto? La vamos a llevar después al informe, ya. Después al final vamos a ver cómo hacemos eso. Completemos las otras partes. Acá deberían ir las mismas ecuaciones que están ahí, pues. O sea, 2x más 8y, ¿cierto? Igual 12. Ya, esa es una. Y la otra debería ser 5x menos 3y. 5x menos 3y igual 2. Y ahí está la otra. Y acá aparecen, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar. eh, Acá, por ejemplo, esta es mi recta.
Me falta el punto todavía. A ver. Propiedades. Color. Rojo. Cierro. Y acá me va a decir entonces que así yo puedo identificar. Esta ecuación que está en rojo es esa recta que está acá. ¿Se fijan? La otra, también la voy a cambiar de color. Bueno, ahora acá, ¿cierto? A azul, por ejemplo. Listo. ¿Se fijan? Y me falta ubicar el punto, que es otra cosa que pueden hacer también. Ya. Lo que a mí me interesa, porque la duda que suelen tener son las tres imágenes, ¿cierto? Esta es una, esta es otra, y esta es la otra. ¿Sí? ¿Cómo las paso, estas imágenes, ¿cierto? Al archivo de Word. Bueno, hay varias formas en todo caso. Por ejemplo, la gráfica podría ir a archivo y descargar. ¿Ya? Yo les recomiendo, por ejemplo, no sé si todos tienen este programita que es el Paint. Yo creo que está en todos los computadores este programa. A ver, nueva función. Paint. Este programa. ¿Sí? Porque aquí es fácil recortar lo que yo quiero nomás. Entonces, por ejemplo, si quiero GeoGebra, yo puedo ir capturar imagen de pantalla, imprimir pantalla. Voy acá al Paint y le aprieto pegar, ¿no? Pegar, control. Y me pegó toda la pantalla, ¿se fijan? Toda la que yo veo. Y aquí yo puedo empezar a elegir, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero traspasar al archivo de Word? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá donde dice seleccionar, selecciono lo que yo quiero llevar. Por ejemplo, quiero llevar estas dos ecuaciones, entonces aquí, selección, voy aquí a copiar y lo pego en el archivo de Word y va a aparecer este cuadrito. O lo que yo quiero es esto, entonces selecciono acá, acá está seleccionar, ¿ve? Y selecciono la pura parte que yo quiero, ahí. Voy acá, copiar, y después voy al archivo de Word, pegar, y tendría esta imagen. Y la otra es esta. Aquí tendría que tener cuidado, ¿cierto?, de que la abarque toda. Ahí, por ejemplo. Y hago lo mismo, seleccionar, y selecciono que se vean las dos gráficas. Copiar, y lo llevo al archivo de Word. Esa es la forma en que lo más fácil yo creo que puedes pasar lo que está en GeoGebra a Word. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya esta la copié, voy a un archivo de Word. Por ejemplo, este. ¿Sí? Y acá lo voy a pegar. ¿Fija? Lo mismo va a pasar con los otros cuadros, todo lo que yo seleccione en realidad, y lo pego. Entonces aquí lo puedo ajustar después el tamaño. ¿Te fijas? Si ustedes aprietan acá, por ejemplo, en opciones, acá al lado, ajustar texto estrecho, ahí, ajustar texto estrecho, lo que les va a permitir es mover esto hacia los lados, ¿sí? Donde ustedes quieran. Entonces después puedo traer otro cuadrito, ¿cierto?, de los que tenía, por ejemplo uno de estos de acá. Y este era otro que nos interesaba, ¿cierto? Entonces ahí, copiar, vamos acá, ¿cierto?, al archivo de Word, pegar. Acá, ¿cierto?, ajustar texto estrecho. Y aquí puedo también moverlo. Se está viendo, esa es otra duda. Siempre me olvido de esto. En una función, acá. Ahí sí. Ya. Entonces acá lo pego yo. Ahora sí están viendo el archivo de Word. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la que pegué recién y la que pegué en delante. Aquí está ajustar texto estrecho. Ya si ustedes lo seleccionan, lo que pasa es que yo esto lo puedo empezar a mover, ¿te fijas? Y lo puedo ganar en la parte que yo quiera. Y es para eso, ¿no? Lo puedo achicar, ¿cierto? Esto es lo mismo. Yo fui acá, ¿cierto? Que no se estaba viendo. Ajustar texto estrecho. ¿Sí? Y al apretar eso, también me permite esta moverla. ¿Te fijas? Entonces puedo intercambiar esto de posición, como ustedes quieran, para que se vea ordenado. ¿Sí? Y acá puedo aumentar, disminuir tamaño. ¿Sí? Porque lo más probable es que cuando ustedes peguen esta, va a aparecer así, tremenda y gigante. Entonces ustedes van a tener que tomarla de las esquinas para empezar a achicarla para que quede un tamaño, ¿cierto?, que entre en los márgenes. ¿Ya? Y así ustedes pueden ir pegando, ¿cierto?, lo que yo estoy pidiendo. ¿Sí? Y la otra que tiene las ecuaciones con los colores, para saber yo cuál de estas ecuaciones es esta recta y cuál es la otra recta. Entonces por eso también me interesa la otra que falta acá. ¿Sí? Esa, esta de acá. ¿Sí? Porque esa me dice cuál recta es cuál. ¿Ya?
Entonces así pueden pegar esto. Y eso fue lo que hice yo en esta parte. ¿Se fijan? Este es una imagen, ¿se fijan? Hice lo mismo y por eso ya la pude mover y la dejé en esa parte. Esta era otra imagen, ¿sí? Y ahí yo le cambié el tamaño y todo para que entre, ¿cierto? Y se vea bien. Y esta es otra imagen. Bueno, a esta le puse un cuadro yo, pero no es obligación, ¿sí? Allá en el mismo Paint le puse hice un cuadrito para que quede encerrado, ¿ya? Pero no es obligación. La pegan así como la tengo acá abajo nomás. Así como está.